El millonario no quería enamorarse, pero al descubrir que ella era virgen, algo dentro de él despertó. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. ¿Qué fue lo que sintió realmente? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. La lluvia de octubre caía con fuerza sobre las calles de Polanco, creando charcos que reflejaban las luces doradas de los rascacielos. Alejandro Mendoza observaba desde el ventanal de su oficina en el piso 40, sus ojos grises perdidos en la tormenta que azotaba Ciudad de México. El ruido de los truenos se mezclaba con el murmullo constante de la ciudad, pero su mente estaba en los números que bailaban en las pantallas de sus múltiples monitores. «Señor Mendoza», la voz de su asistente, Patricia, interrumpió sus pensamientos. «La directora de la Fundación Corazón Solidario está aquí para la reunión sobre el evento benéfico». Alejandro suspiró y se ajustó la corbata italiana. Estas reuniones de caridad eran una necesidad, una forma de mantener la imagen pública de Hoteles Mendoza, nada más. Se dirigió hacia la sala de juntas, donde una mujer mayor de cabello canoso lo esperaba con una sonrisa que no logró contagiarlo. «Don Alejandro, es un honor conocerlo finalmente», dijo la directora, extendiendo su mano. «Soy Carmen Vázquez. Hemos estado organizando este evento para recaudar fondos para las escuelas de Xochimilco durante meses». Mientras Carmen explicaba los detalles del evento, Alejandro fingía prestar atención. Su mente calculaba automáticamente una donación generosa, algunas fotos para la prensa y podría regresar a lo que realmente importaba, el nuevo proyecto hotelero en Cancún. ¿Podríamos contar con su presencia en la escuela primaria Benito Juárez el próximo sábado?, preguntó Carmen. «Los niños han preparado un programa especial y la maestra Isabela ha trabajado incansablemente para organizar todo». El nombre resonó en sus oídos sin razón aparente. Isabela. Se encontró asintiendo antes de procesarlo completamente. El sábado llegó con un cielo despejado y el aroma a comida casera flotando en el aire de Xochimilco. Alejandro se sintió fuera de lugar en su traje de diseñador mientras caminaba por los pasillos de la modesta escuela. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles y banderas mexicanas, creando un ambiente cálido que contrastaba enormemente con la frialdad corporativa a la que estaba acostumbrado. Fue entonces cuando la vio. Isabela Morales estaba arrodillada en el patio, ayudando a un niño pequeño a atarse los zapatos. Su cabello negro como la obsidiana caía en ondas suaves sobre sus hombros, y cuando levantó la vista para sonreírle al niño, Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. Sus ojos color miel brillaban con una calidez genuina, y su sonrisa iluminaba toda su cara con una pureza que él había olvidado que existía. «Maestra Isabela», gritó uno de los niños, «ya llegó el señor Rico». Ella se incorporó grácilmente, alisándose el vestido azul marino que, aunque sencillo, realzaba su figura delicada. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Había algo en esa mirada que lo desarmó completamente. «Buenos días», dijo Isabela acercándose con pasos tímidos. «Soy Isabela Morales, la maestra de 5º grado. Los niños han estado muy emocionados por conocerlo». Su voz era suave como terciopelo, con un acento chilango auténtico que lo tranquilizó de una manera inexplicable. Alejandro, acostumbrado a dominar cualquier situación, se encontró momentáneamente sin palabras. «Alejandro Mendoza», logró responder, extendiendo su mano. «Es un placer conocerla, maestra». Cuando sus manos se tocaron, fue como si una chispa eléctrica atravesara su ser. Isabela retiró su mano rápidamente, un leve rubor coloreando sus mejillas, y Alejandro supo que ella también había sentido algo. Los siguientes 2 horas transcurrieron como en un sueño. Alejandro se encontró cautivado no solo por Isabela, sino por la pasión con la que hablaba de sus estudiantes, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando describía sus proyectos educativos y la paciencia infinita que mostraba con cada niño. Durante el programa, los pequeños cantaron canciones tradicionales mexicanas, recitaron poemas y presentaron obras de teatro que Isabela había dirigido personalmente. Alejandro, sentado en una silla de plástico que crujía bajo su peso, no podía apartar los ojos de ella. La observaba moverse entre los niños como un ángel guardián, arreglando disfraces,
susurrando palabras de aliento y irradiando una alegría contagiosa. «¿Qué le parece nuestra escuela, señor Mendoza?», preguntó Isabela durante un receso, ofreciéndole un vaso de agua de horchata hecha por las madres de familia. «Es impresionante», respondió Alejandro, y por primera vez en años, sus palabras eran completamente sinceras. Los niños claramente la adoran. Isabela sonrió, pero sus ojos revelaron una sombra de preocupación. «Hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, pero sueño con darles más, computadoras nuevas, libros actualizados, materiales de arte». Su voz se desvaneció mientras observaba a sus estudiantes jugar en el patio de concreto agrietado. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó Alejandro, genuinamente interesado. «3 años. Crecí en este barrio, en una casa a solo unas cuadras. Mi madre vendía flores en el mercado de Xochimilco y mi padre trabajaba en las chinampas. Cuando me gradué de la universidad con una beca, supe que quería regresar y hacer una diferencia». La honestidad en su voz lo golpeó como un puñetazo. Aquí estaba una mujer que había tenido la oportunidad de escapar de la pobreza y había elegido quedarse para ayudar a otros. Era lo opuesto a todas las mujeres que había conocido en su círculo social, mujeres que medían el éxito en términos de lujo y estatus. «Eso es admirable», murmuró sintiendo que las palabras eran inadecuadas. Cuando llegó el momento de marcharse, Alejandro se encontró buscando excusas para quedarse más tiempo. Pero Isabela tenía que atender a los padres de familia que llegaban a recoger a sus hijos, y él tuvo que conformarse con una despedida formal. En el camino de regreso a Polanco, en la comodidad de su Mercedes-Benz, Alejandro no podía sacarse de la mente la imagen de Isabela sonriendo mientras abrazaba a uno de sus estudiantes. Había algo en ella que lo inquietaba y lo fascinaba al mismo tiempo. Una pureza, una inocencia que parecía protegida del cinismo del mundo. Esa noche, en su penthouse con vista panorámica a la ciudad, Alejandro se encontró incapaz de concentrarse en los informes financieros que normalmente lo absorberían durante horas. En su lugar, se descubrió recordando cada detalle de Isabela, la forma en que sus ojos se entornaban cuando sonreía, el delicado perfume a flores que emanaba de ella, la gracia con la que se movía incluso en el entorno humilde de la escuela. Era ridículo. Él, Alejandro Mendoza, obsesionándose con una maestra de escuela primaria, una mujer que claramente pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. Pero mientras observaba las luces de la ciudad parpadear en la distancia, supo que no sería capaz de olvidarla tan fácilmente. Por primera vez en años, había encontrado algo que despertaba en él algo más que ambición y cálculo frío, y eso lo aterrorizaba tanto como lo emocionaba. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud agoniante para Alejandro. Se encontraba distraído en las juntas ejecutivas, mirando por la ventana mientras sus socios discutían proyecciones de ganancias y estrategias de expansión. Patricia había notado su comportamiento errático. Llegaba tarde a las citas, firmaba documentos sin su habitual escrutinio meticuloso y había rechazado 3 invitaciones a eventos sociales de alto perfil. El miércoles por la mañana, mientras revisaba mecánicamente los reportes mensuales, tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Levantó el teléfono y marcó el número de la Fundación Corazón Solidario. «Carmen, habla Alejandro Mendoza», dijo cuando la directora contestó. «He estado pensando en la escuela de Xochimilco. Me gustaría hacer una visita de seguimiento, ver cómo podemos ampliar nuestra ayuda». Carmen no pudo ocultar su sorpresa y emoción. Rarely y los donantes importantes mostraban tanto interés personal en los proyectos. «Qué maravilloso, don Alejandro. Estoy segura de que la maestra Isabela y los niños estarán encantados. ¿Le parece bien mañana por la tarde?» Alejandro sintió su pulso acelerarse al escuchar el nombre de Isabela. «Perfecto. Y Carmen preferiría que esta visita fuera más informal, sin prensa, sin ceremonias». El jueves llegó con el típico calor húmedo de la Ciudad de México. Alejandro se había vestido de manera más casual, pantalones de mezclilla oscuros, camisa blanca de algodón y zapatos de cuero, pero aún así se veía notablemente fuera de lugar cuando llegó a la escuela en su automóvil de lujo. Isabela estaba en su salón, ayudando a un grupo de estudiantes con matemáticas cuando escuchó los pasos en el pasillo.
Levantó la vista y se sorprendió al ver la figura de Alejandro llenando el marco de la puerta. Su corazón dio un vuelco inexplicable. «Señor Mendoza», dijo poniéndose de pie rápidamente. No esperábamos su visita hoy. «Niños, saluden al señor Alejandro», instruyó Isabela, y los pequeños corearon un entusiasta «Buenos días», que arrancó una sonrisa genuina del empresario. «Espero no interrumpir la clase», dijo Alejandro, sus ojos fijos en Isabela. Quería ver personalmente cómo podríamos mejorar las condiciones de la escuela. Isabela sintió un cosquilleo en el estómago. Había pensado en él más de lo que se atrevía a admitir desde su primera visita. Había algo en sus ojos grises que la intrigaba, una vulnerabilidad oculta detrás de la fachada de hombre exitoso. «Los niños estaban practicando problemas de matemáticas», explicó Isabela, tratando de mantener la compostura. «Tal vez le gustaría ver cómo trabajamos con los recursos que tenemos». Alejandro asintió y se acercó a uno de los escritorios donde una niña de unos 10 años luchaba con una división. Con sorpresa propia, se encontró arrodillándose junto a la pequeña, ayudándola pacientemente a resolver el problema. Isabela observaba fascinada cómo este hombre, que controlaba imperios corporativos, mostraba una ternura inesperada con los niños. «Muy bien, Sofía», le dijo Alejandro a la niña cuando finalmente resolvió el problema. «Eres muy inteligente». Los ojos de la pequeña brillaron de felicidad y Alejandro sintió una calidez extraña en el pecho. Cuando levantó la vista, se encontró con la mirada admirada de Isabela y por un momento el resto del mundo desapareció. Después de la clase, Isabela llevó a Alejandro a recorrer las instalaciones de la escuela. Le mostró la biblioteca con sus libros gastados, el laboratorio de ciencias con equipo obsoleto y el comedor donde las madres de familia preparaban desayunos escolares con recursos limitados. «La situación es más grave de lo que pensaba», admitió Alejandro mientras observaban el techo con goteras del gimnasio. «Estos niños merecen mucho más». «Hacemos milagros con lo poco que tenemos», respondió Isabela con orgullo. «Pero sí, siempre soñamos con más». Mientras caminaban hacia el patio principal, Alejandro notó cómo todos en la escuela trataban a Isabela con un respeto y cariño genuinos. Los niños corrían hacia ella para mostrarle sus trabajos, los padres la saludaban con sonrisas cálidas y el personal la consultaba constantemente. Era evidente que ella era el corazón de esta comunidad. «¿Le gustaría conocer el barrio?», preguntó Isabela impulsivamente. «Quiero decir, si tiene tiempo, podríamos caminar hasta los canales de Xochimilco, no está lejos». Alejandro consultó su reloj. Tenía una junta importante en 2 horas, pero por primera vez en años decidió que podía esperar. «Me encantaría», respondió, y la sonrisa que Isabela le dedicó hizo que valiera la pena cancelar toda su agenda. Caminaron por las calles empedradas del barrio, pasando por casas coloridas con jardines llenos de flores, pequeñas tiendas familiares y puestos de comida que llenaban el aire con aromas tentadores. Isabela le contaba historias sobre los vecinos, señalando la panadería donde había comprado conchas todas las mañanas durante su infancia, la farmacia donde trabajaba su tía los fines de semana. «Esta es mi casa», dijo Isabela, deteniéndose frente a una modesta construcción de 2 pisos pintada de azul cielo. «Vivo aquí con mi madre y mi hermano menor, Daniel. Él estudia ingeniería en la UNAM con una beca». Alejandro observó la casa, notando las macetas con geranios en las ventanas, la pequeña antena de televisión en el techo, el portón de metal pintado a mano. Era un mundo completamente ajeno al suyo, pero había algo profundamente auténtico y cálido en él. Llegaron a los canales cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Se sentaron en un pequeño muelle de madera, con los pies colgando sobre el agua cristalina. A lo lejos, se escuchaban las voces de los trajineros ofreciendo paseos a los turistas. «¿Puedo preguntarle algo personal, señor Mendoza?», dijo Isabela, girándose para mirarlo directamente. «Alejandro, por favor. Y sí, pregúnteme lo que quiera. ¿Por qué realmente volvió a la escuela? No creo que haya sido solo por caridad». La pregunta lo tomó por sorpresa. Alejandro había construido su vida alrededor de las medias verdades y las estrategias calculadas, pero algo en los ojos honestos de Isabela lo desarmó completamente. «Porque no he podido dejar de pensar en usted desde el sábado pasado», admitió,
sorprendiéndose por su propia honestidad. «Hay algo en usted que me inquieta», de una manera que no había experimentado antes. Isabela sintió que el rubor subía por sus mejillas. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Yo también he pensado en usted», murmuró, bajando la vista hacia el agua. «No debería. Somos de mundos muy diferentes. Pero cuando lo veo con los niños, cuando habla de hacer una diferencia real, veo algo más allá del hombre de negocios. Veo bondad». Alejandro sintió como si algo se quebrara dentro de su pecho. Hacía años que alguien no veía bondad en él. Hacía años que él mismo no la veía. Mientras el sol se ocultaba completamente detrás de las montañas, permanecieron sentados en silencio, cada uno perdido en pensamientos que no se atrevían a verbalizar. El aire nocturno traía consigo el aroma de las flores de cempasúchil y el sonido distante de la música de mariachi. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió en paz. La semana siguiente, Alejandro se encontró inventando excusas para visitar la escuela. El lunes llegó con una donación de libros nuevos, el miércoles trajo equipos de cómputo y el viernes apareció con materiales de arte que había comprado personalmente en una tienda especializada de Coyoacán. Cada visita le permitía pasar más tiempo con Isabela y cada conversación profundizaba la conexión inexplicable que sentía hacia ella. Isabela, por su parte, se debatía entre la emoción de verlo y la sensatez que le decía que aquello no podía terminar bien. Alejandro Mendoza pertenecía a un mundo de lujo y poder que ella conocía solo a través de las revistas que ocasionalmente hojeaba en el puesto de periódicos. Sin embargo, cuando estaba con él, especialmente viendo cómo interactuaba con sus estudiantes, todo parecía posible. El viernes por la tarde, después de que los niños se fueran, Isabela encontró a Alejandro en el salón de clases, ayudando a arreglar una de las computadoras nuevas. «No tenía que quedarse a hacer esto», le dijo acercándose con 2 tazas de café de olla que había preparado en la pequeña cocina de maestros. «Quería asegurarme de que todo funcionara perfectamente», respondió él, aceptando la taza con gratitud. «Además, disfruto estar aquí, es diferente a mi oficina». Isabela se rió suavemente. «Imagino que sí. Aquí no hay elevadores privados ni asistentes, ni tampoco hay autenticidad en mi oficina», dijo Alejandro, su voz volviéndose más seria. «Todo allá es calculado, medido, diseñado para impresionar. Aquí todo es real». Se sentaron en los pequeños pupitres, luciendo algo cómicos 2 adultos en muebles diseñados para niños, pero ninguno parecía importarle. «¿Cómo era su vida antes de todo esto?», preguntó Isabela, haciendo un gesto que abarcaba su ropa elegante y su presencia imponente. Alejandro guardó silencio por un momento, removiendo pensativamente su café. «Muy diferente», finalmente respondió. «Mi padre construyó el imperio hotelero desde cero. Era un hombre duro, exigente. Murió cuando yo tenía 25 años y heredé no solo su fortuna, sino también sus expectativas y sus enemigos». «¿Enemigos?». «En el mundo de los negocios, Isabela, la confianza es un lujo que pocos pueden permitirse. Aprendí eso de la manera más dolorosa». Había algo en su tono que le hizo saber a Isabela que había una historia más profunda ahí, pero no se atrevió a presionar. «¿Y nunca ha pensado en tener una familia? ¿Hijos?». La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. Recordó a Vanessa, la mujer que había amado con la ingenuidad de sus 21 años, que lo había traicionado con su mejor amigo por dinero. Desde entonces, había mantenido todas sus relaciones en un nivel superficial, transaccional. «Una vez pensé que sí», admitió, «pero el amor te hace vulnerable, y la vulnerabilidad en mi mundo es peligrosa». Isabela sintió una punzada de tristeza por él. Podía ver la soledad que se escondía detrás de su éxito, la coraza que había construido alrededor de su corazón. «Eso suena como una vida muy solitaria», murmuró. «Lo era», dijo Alejandro, mirándola directamente. «Hasta hace una semana». El momento se cargó de una electricidad palpable. Isabela sintió su respiración acelerarse bajo la intensidad de su mirada y por un instante pensó que él se acercaría para besarla. En cambio, el sonido de pasos en el pasillo los trajo de vuelta a la realidad. «Bella, ¿sigues aquí?»,
La voz de su madre, doña Carmen, resonó desde la entrada del salón. Isabela se puso de pie rápidamente, nerviosa. «Mamá, él es el señor Alejandro Mendoza, el empresario que ha estado ayudando a la escuela». Doña Carmen, una mujer de 55 años con el cabello recogido en un chongo y manos trabajadas por años de vender flores, observó a Alejandro con la suspicacia natural de una madre protectora. «Mucho gusto, señor», dijo formalmente, pero sus ojos evaluaban cada detalle de la interacción entre su hija y este hombre, obviamente adinerado. Esa noche, en la modesta casa de la familia Morales, la conversación durante la cena fue tensa. Doña Carmen había notado algo en la forma en que Isabela hablaba de Alejandro, una luz especial en sus ojos que encendió todas las alarmas maternas. «Mija», dijo mientras servía los frijoles refritos, «ese hombre no está aquí solo por caridad». «Mamá, no empieces», suspiró Isabela, pero sabía que su madre tenía razón. «Isabela tiene razón, ma», intervino Daniel, su hermano de 21 años, levantando la vista de sus libros de ingeniería. «El tipo ha traído más equipo a esa escuela en una semana que el gobierno en 5 años. Debe tener buenas intenciones. Las intenciones de los hombres ricos para con las muchachas pobres rara vez son honorables», replicó doña Carmen con la sabiduría amarga de quien había visto demasiado mundo. «Tu hermana es una mujer buena, pura, no quiero que la lastimen». Isabela sintió que las mejillas le ardían. Su madre no sabía cuán acertadas eran sus preocupaciones. A los 23 años, Isabela había mantenido su virginidad no por mojigatería, sino por elección. Había visto a demasiadas amigas destruidas por hombres que prometían amor y entregaban solo desilusión. Había decidido esperar por alguien que valiera la pena, alguien que la amara completamente. «No pasará nada, mamá», mintió Isabela. «Somos solo conocidos». Pero mientras se acostaba esa noche en su pequeña habitación, escuchando los sonidos familiares del barrio, perros ladrando a lo lejos, música de una radio, el rumor constante del tráfico, Isabela sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Los sentimientos que Alejandro despertaba en ella eran intensos y confusos, una mezcla de atracción, curiosidad y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Al mismo tiempo, en su penthouse de Polanco, Alejandro paseaba inquieto por su sala de estar, una copa de whisky escocés en la mano. La conversación con Isabela había removido emociones que había mantenido enterradas durante años. Había algo en su pureza, en su genuina bondad, que lo hacía querer ser una mejor versión de sí mismo. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ricardo Herrera, su socio y mejor amigo desde la universidad. «Alejandro, ¿dónde diablos has estado? Cancelaste la junta con los inversionistas japoneses, rechazaste la invitación al club, y Patricia dice que has estado visitando una escuela en Xochimilco como si fueras trabajador social». «He estado ocupado», respondió Alejandro evasivamente. «¿Ocupado con qué? ¿O debería preguntar con quién?» La voz de Ricardo tenía un tono de diversión. «Por favor, dime que no te has enamorado de alguna damsel in distress». La palabra enamorado golpeó a Alejandro como un rayo. ¿Era eso lo que le estaba pasando? ¿Se estaba enamorando de Isabela Morales? «No digas tonterías», murmuró, pero su voz careció de convicción. «Alejandro, te conozco desde hace 15 años. Algo está pasando. Solo espero que sepas en lo que te estás metiendo. Recuerda lo que pasó con Vanessa». Después de colgar, Alejandro se quedó mirando las luces de la ciudad desde su ventana. Ricardo tenía razón en ser cauteloso. Su mundo estaba lleno de tiburones, y cualquier mujer en su vida se convertiría automáticamente en un objetivo. Pero Isabela era diferente. Era pura de una manera que él había olvidado que existía. Y tal vez, solo tal vez, esa pureza era exactamente lo que necesitaba para sanar las heridas que había cargado durante tanto tiempo. Pero también sabía que su mundo podría destruirla. Y esa posibilidad lo aterrorizaba más que cualquier deal corporativo o confrontación empresarial que hubiera enfrentado. El sábado llegó con un cielo despejado y el aroma a pan dulce flotando desde las panaderías del barrio. Alejandro había pasado la noche en vela, debatiéndose entre la cordura que le dictaba mantenerse alejado de Isabela y el impulso irresistible de verla nuevamente. Al final, el impulso ganó.
A las 10 de la mañana, se encontró parado frente a la casa azul de los Morales, con un ramo de flores silvestres que había comprado en el mercado local y una invitación que había ensayado mentalmente docenas de veces. Isabela abrió la puerta vestida con un sundres amarillo que hacía que su piel morena brillara como miel dorada. Su cabello caía en ondas naturales sobre sus hombros, y cuando sonrió al verlo, Alejandro sintió que se quedaba sin aire. «Alejandro», dijo sorprendida. «No esperaba...» «Sé que es improvisado», la interrumpió nerviosamente, «pero me preguntaba si le gustaría acompañarme a conocer la Ciudad de México desde una perspectiva diferente. Conozco lugares turísticos, pero usted podría mostrarme la ciudad real». Isabela sintió mariposas en el estómago. Miró hacia atrás, donde su madre observaba desde la cocina con expresión desaprobatoria. «No sé si sea apropiado», murmuró. «Por favor», insistió Alejandro, extendiendo las flores. «Solo como amigos. Me gustaría conocer su México, no el de las guías turísticas». La sinceridad en su voz la convenció. Isabela tomó las flores, inhalando su fragancia fresca. «Déjeme cambiarme y avisarle a mi mamá», dijo finalmente. Una hora después, caminaban por las calles de Coyoacán, lejos del Mercedes de Alejandro que habían dejado estacionado cerca de la casa. Isabela había insistido en usar el transporte público, queriendo mostrarle cómo se movía la gente real por la ciudad. «Nunca había viajado en metro», admitió Alejandro mientras bajaban las escaleras de la estación Miguel Ángel de Quevedo. «¿En serio?». Isabela lo miró incrédula. «¿Cómo se transporta normalmente?». «Automóvil, helicóptero, avión privado», respondió, y luego se rió de lo absurdo que sonaba. «Supongo que he estado viviendo en una burbuja». El viaje en metro fue una revelación para Alejandro. Observó fascinado la diversidad de personas, estudiantes con mochilas llenas de libros, trabajadores en overoles, mujeres cargando canastas de mercado, niños jugando mientras sus madres conversaban. Isabela le explicaba las dinámicas sociales, las historias no contadas de la gente que lo rodeaba. «¿Ve a esa señora de allá?», murmuró Isabela, señalando discretamente a una mujer mayor que vendía chicles. «Probablemente se levanta a las 5 de la mañana, prepara el desayuno para su familia y luego viene aquí a trabajar 12 horas para ganar lo que usted gasta en una comida». Alejandro siguió su mirada, viendo realmente por primera vez la dignidad en la lucha diaria de esta mujer. Sintió una punzada de vergüenza por su ignorancia privilegiada. Llegaron a Coyoacán cuando el sol del mediodía calentaba las piedras antiguas. Isabela lo llevó por las calles empedradas, mostrándole la casa azul de Frida Kahlo desde afuera, el mercado local donde las vendedoras la saludaban por su nombre, la iglesia donde había hecho su primera comunión. «Todo aquí tiene historia», explicaba Isabela mientras se sentaban en una banca de la plaza principal. «No la historia de los libros, sino la historia de las familias, de las tradiciones que pasan de generación en generación». Alejandro la observaba hablar, cautivado por la pasión en su voz, la forma en que sus manos se movían expresivamente, el brillo en sus ojos cuando describía su amor por la cultura mexicana. «¿Cómo es que nunca se ha casado?», preguntó impulsivamente. «Una mujer como usted debe tener pretendientes». Isabela se sonrojó, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas. «He tenido oportunidades», admitió, «pero nunca he sentido que valiera la pena entregar mi corazón. Supongo que soy demasiado romántica. Creo en el amor verdadero, en esperar por la persona correcta». «¿Y cómo sabría si es la persona correcta?». Isabela lo miró directamente, y Alejandro sintió como si ella pudiera ver directamente dentro de su alma. «Cuando esté con esa persona, no querré estar en ningún otro lugar del mundo», respondió suavemente. «Cuando sus imperfecciones me parezcan perfectas, cuando su felicidad sea más importante que la mía». La tarde se deslizó como agua entre sus dedos. Comieron quesadillas en un puesto callejero, donde Isabela era claramente una cliente habitual. Visitaron una librería de viejo donde ella le mostró sus poetas favoritos y caminaron por el jardín centenario mientras el sol comenzaba a descender. Fue en una pequeña cafetería familiar, sentados en una mesa de madera gastada mientras compartían un café de olla y pan dulce, que Alejandro finalmente se armó de valor para hacer la pregunta que lo había estado atormentando. «Isabela», comenzó su voz inusualmente vacilante,
¿Puedo preguntarle algo personal? Ella asintió, aunque algo en su tono la puso nerviosa. En su experiencia con hombres, ¿alguna vez Se detuvo, luchando por encontrar las palabras apropiadas. Quiero decir, ¿ha tenido relaciones serias? Isabela sintió que el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. Era una pregunta que la hacía sentir vulnerable y expuesta. He tenido novios, respondió cuidadosamente, pero nunca he permitido que las cosas lleguen muy lejos. Soy bastante tradicional en ese sentido. Alejandro sintió algo parecido a un rayo atravesar su pecho. Había sospechado, por la forma en que se comportaba, por su timidez natural cuando había contacto físico. Pero escucharlo confirmado despertó en él sentimientos primitivos y protectores que no sabía que poseía. ¿Por elección?, preguntó suavemente. «Sí», respondió Isabela, mirándolo directamente a los ojos con una valentía que lo sorprendió. «Creo que la intimidad es algo sagrado. No quiero compartir esa parte de mí con alguien a menos que esté completamente segura de que es para siempre». El silencio que siguió fue cargado de tensión. Alejandro luchaba contra el impulso de tomarla en sus brazos ahí mismo, de prometerle que él podría ser ese hombre. Pero la realidad de quién era él, de las complicaciones que traería a su vida, lo mantuvo en su lugar. «Eso es hermoso», finalmente murmuró. «En mi mundo, esa clase de pureza es casi inexistente». «¿Y en su mundo?», preguntó Isabela, gathering courage. «¿Cómo son las relaciones?». Alejandro suspiró profundamente. «Complicadas, calculadas. La mayoría de las mujeres que conozco están interesadas en lo que puedo ofrecerles materialmente. Y yo he usado esas relaciones como transacciones. Compañía a cambio de lujo. Nunca ha habido amor real. Eso suena muy solitario. ¿Lo es? ¿O lo era?». La miró intensamente. «Hasta que la conocí a usted». Isabela sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente. «Alejandro, sé que somos de mundos diferentes», continuó él, su voz volviéndose más urgente. «Sé que esto es complicado y probablemente una mala idea, pero no puedo dejar de pensar en usted. No puedo pretender que lo que siento es solo amistad». «¿Qué está diciendo exactamente?». Alejandro se inclinó hacia adelante, tomando sus manos entre las suyas. Sus manos eran suaves pero fuertes, y Isabela sintió electricidad corriendo por sus brazos. «Estoy diciendo que estoy cayendo enamorado de usted, Isabela Morales, y sé que debería alejarme por su propio bien, pero soy demasiado egoísta para hacerlo». Las palabras flotaron entre ellos como una confesión peligrosa. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba. Había soñado con escuchar esas palabras de él, pero ahora que las había oído, se daba cuenta de todas las complicaciones que traían consigo. «Mi madre tiene razón», murmuró. «Somos de mundos diferentes. Usted es Alejandro Mendoza, y yo soy solo una maestra de escuela». «No», dijo él firmemente apretando sus manos, «usted no es solo nada. Es la mujer más extraordinaria que he conocido. Es real, es buena, es todo lo que no sabía que estaba buscando». Isabela sintió lágrimas picar en sus ojos. Quería creerle. Quería sumergirse en la promesa de sus palabras, pero años de prudencia la mantenían cautelosa. «¿Y qué pasaría si decidiera darle una oportunidad a esto?», preguntó en voz baja. «¿Qué pasaría cuando su mundo se dé cuenta de que está saliendo con una maestra pobre de Xochimilco?». La pregunta golpeó a Alejandro porque sabía que ella tenía razón. Su círculo social, los medios, los socios de negocios, todos tendrían opiniones. Pero mirando los ojos vulnerables de Isabela, supo que estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa por ella. «Entonces, enfrentaremos esas consecuencias juntos», dijo con determinación, «si usted está dispuesta». La respuesta de Isabela no llegó inmediatamente. Se quedó mirando sus manos entrelazadas con las de Alejandro, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. A su alrededor, la cafetería familiar continuaba con su bullicio normal. Conversaciones en voz baja, el tintineo de las cucharas contra las tazas, el aroma del café recién hecho. Pero para ella, el mundo se había reducido a este momento, a esta elección que cambiaría todo. «Alejandro», murmuró finalmente, «si hago esto, si me permito sentir lo que estoy sintiendo, necesito que entienda algo». Él asintió.
esperando con una tensión que se reflejaba en cada músculo de su cuerpo. Yo no juego con el amor. No sé cómo tener relaciones casuales o fingir sentimientos que no tengo. Si usted y yo, si esto va a algún lugar, tiene que ser real, completamente real. ¿Y qué cree que es esto para mí?, preguntó él, su voz ronca de emoción. ¿Cree que estaría aquí volcando mi corazón si esto fuera un juego? Isabela estudió su rostro, buscando cualquier signo de falsedad. Pero todo lo que vio fue vulnerabilidad genuina, una honestidad que raramente había visto en los hombres que había conocido. Entonces sí, susurró, estoy dispuesta a intentarlo. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como el amanecer después de una noche interminable. Sin pensar, se inclinó hacia adelante, y esta vez Isabela no se alejó. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, lleno de la promesa de todo lo que podría ser. Para Isabela fue su primer beso real. Había tenido besos antes, pero nunca uno que la hiciera sentir como si estuviera flotando y cayendo al mismo tiempo. Los labios de Alejandro eran cálidos y firmes, y cuando él profundizó el beso ligeramente, sintió que todo su cuerpo se encendía con sensaciones que no conocía. Para Alejandro, fue como beber agua después de años en el desierto. Había besado a muchas mujeres, pero nunca había sentido esta combinación de ternura y pasión, esta sensación de estar tocando algo puro y precioso. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando de manera irregular. Isabela tenía las mejillas encendidas y los ojos brillantes, mientras que Alejandro parecía como si acabara de descubrir un tesoro. «Dios mío», murmuró él. «Isabela, sé que mi madre va a matarme», dijo ella con una risa nerviosa, «pero no me importa». Alejandro rió también, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. «Entonces será mejor que me gane a su madre antes de que eso pase». El resto de la tarde transcurrió en una nube de felicidad. Caminaron por las calles de Coyoacán tomados de la mano, deteniéndose en pequeñas tiendas donde Isabela le explicaba tradiciones locales, comprando pequeños regalos sin sentido que más tarde recordarían como tesoros. Alejandro compró un rebozo tradicional para Isabela, insistiendo cuando ella protestó que era demasiado caro. «Quiero comprarle algo que la haga recordar este día», le dijo mientras el vendedor envolvía el hermoso rebozo bordado a mano. El día que cambió todo. La burbuja de felicidad se rompió abruptamente el lunes por la mañana, cuando Alejandro llegó a su oficina y encontró a Ricardo esperándolo con una expresión sombría y un periódico en las manos. «Necesitamos hablar», dijo Ricardo sin preámbulos, cerrando la puerta detrás de él. «Buenos días para ti también, Ricardo», respondió Alejandro, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. «¿Qué pasa?». Ricardo extendió el periódico sobre el escritorio. En la sección de sociales había una fotografía borrosa pero claramente reconocible de Alejandro e Isabela besándose en la cafetería. El titular rezaba: «El magnate solitario, nuevo romance con maestra de barrio». Alejandro sintió que su sangre se helaba. «¿Cómo diablos?». «No importa cómo», lo interrumpió Ricardo. «Lo que importa es que esto está por todos lados. Las redes sociales, los blogs de chismes, los programas matutinos. Tu vida privada acaba de convertirse en entretenimiento público». Alejandro se dejó caer en su silla, pasándose las manos por el cabello. Había estado tan perdido en la magia del momento con Isabela que había olvidado completamente la realidad de quién era él, la atención constante que atraía. «Esto va a destruirla», murmuró. «Isabela no está preparada para este tipo de exposición». «Esa no es tu única preocupación», continuó Ricardo con tono grave. «He estado recibiendo llamadas toda la mañana. Los inversionistas japoneses están preocupados por tu estabilidad. El consejo directivo quiere una reunión de emergencia. Y Vanessa ha estado llamando». El nombre de su ex prometida golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. «¿Vanessa? ¿Qué quiere ella?» «Dice que necesita hablar contigo urgentemente, algo sobre información que podría proteger tus intereses». Ricardo hizo comillas con los dedos, su desprecio evidente. Alejandro sabía exactamente lo que eso significaba. Vanessa había reaparecido cada vez que él había mostrado interés genuino por otra mujer, siempre con amenazas veladas o información comprometedora. Era como un buitre que olía la vulnerabilidad. Su teléfono sonó y Patricia anunció que tenía una llamada urgente.
Era la directora de la escuela de Isabela. «Señor Mendoza», la voz de la directora sonaba alterada, «necesito pedirle que no visite más la escuela. Hemos recibido llamadas de periodistas toda la mañana y hay fotógrafos afuera. Los niños están asustados, los padres están molestos. Y la maestra Isabela, bueno, ella está muy angustiada». Alejandro cerró los ojos, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «¿Está bien ella?» «Físicamente sí, pero emocionalmente...» «Señor Mendoza, ella es una buena muchacha. No merece ser expuesta de esta manera». Después de colgar, Alejandro se quedó sentado en silencio por largos minutos. Ricardo observaba con una mezcla de compasión y frustración. «Te lo advertí», dijo finalmente. «Las personas como Isabela no están hechas para nuestro mundo. La vas a lastimar, Alejandro, y probablemente te vas a lastimar a ti también». «¿Qué sugieres que haga?», preguntó Alejandro, su voz cargada de dolor. «Termina esto antes de que empeore. Aléjate de ella. Deja que vuelva a su vida normal antes de que la destruyas completamente». Alejandro sabía que Ricardo tenía razón, desde una perspectiva lógica, pero su corazón se rebelaba contra la idea de lastimar a Isabela, alejándose de ella. Al mismo tiempo, cada minuto que pasaba en su vida la exponía a más peligro, más dolor. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Isabela. «¿Estás bien? Han pasado cosas extrañas hoy. Necesito verte». Alejandro miró el mensaje, luego la fotografía en el periódico y finalmente a Ricardo, que lo observaba con expresión expectante. Por primera vez en su vida, Alejandro Mendoza no sabía qué hacer. El hombre que había construido un imperio tomando decisiones rápidas y seguras se encontraba paralizado por una decisión que involucraría el corazón de la mujer que amaba, y el tiempo se agotaba para protegerla de las consecuencias de amarlo. Isabela había vivido el peor día de su vida. Todo comenzó cuando llegó a la escuela y encontró a 3 fotógrafos esperando en la entrada, con cámaras apuntando hacia ella como armas. Los flashes la cegaron mientras trataba de entrar corriendo al edificio, con los reporteros gritando preguntas sobre su romance millonario y su vida secreta. Durante toda la mañana, su teléfono no paró de sonar. Números desconocidos, periodistas que habían conseguido su información personal de alguna manera, todos queriendo declaraciones sobre su relación con Alejandro Mendoza. Había tenido que apagar el teléfono cuando uno de los reporteros le preguntó cuánto dinero esperaba recibir a cambio de sus servicios. Los niños de su clase estaban confundidos y asustados por el alboroto. Varios padres habían llamado para quejarse y algunos habían llegado temprano a recoger a sus hijos, murmurando entre ellos sobre el escándalo y qué clase de ejemplo estaba dando la maestra. Lo peor había sido la expresión en el rostro de su madre cuando llegó a casa para el almuerzo. Doña Carmen tenía los ojos rojos de llorar y un periódico arrugado en las manos. «¿Es verdad?», le preguntó su madre con la voz quebrada. «¿Es verdad lo que dicen aquí?». Isabela había intentado explicar, pero ¿cómo podía hacerle entender a su madre que sus sentimientos por Alejandro eran reales, puros, cuando todo parecía tan sórdido en los titulares? «Mija, ese hombre te va a destruir», sollozó doña Carmen. «Los ricos no se casan con muchachas como nosotras. Solo juegan con nosotras y después nos descartan como basura». Ahora, sentada en un pequeño café a varias cuadras de su casa para evitar a los reporteros, Isabela esperaba a Alejandro con el corazón partido. Había conseguido enviarle un mensaje desde el teléfono de una amiga y él había respondido inmediatamente, pidiendo encontrarse en este lugar discreto. Cuando lo vio entrar, se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. Su rostro tenía una dureza que no había visto antes, una distancia en sus ojos que la asustó más que todos los periodistas juntos. «Alejandro», susurró cuando él se sentó frente a ella. «¿Qué está pasando? ¿Por qué nos están haciendo esto?». Él la miró con una expresión que era mezcla de dolor y determinación. «Isabela, tengo que decirle algo, y necesito que me escuche completamente antes de responder». El tono de su voz hizo que se le formara un nudo en el estómago. «Me estás asustando». «Esto», hizo un gesto que abarcaba la situación. «Esto es solo el comienzo. Estar conmigo significa vivir bajo el escrutinio público constante. Significa que cada movimiento suyo será analizado, criticado, distorsionado. Significa que las personas que la aman sufrirán por asociación.
Isabela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Me estás pidiendo que elija entre tú y mi familia? Le estoy diciendo la verdad sobre lo que significa estar conmigo, respondió Alejandro, cada palabra como un cuchillo en su propio corazón. Su madre tiene razón, Isabela. Somos de mundos diferentes y mi mundo destruye todo lo que toca. Pero ayer me dijiste que lo enfrentaríamos juntos. Ayer fui un egoísta. La voz de Alejandro se quebró ligeramente. Ayer solo pensé en lo que yo quería, no en lo que era mejor para usted. Isabela se inclinó hacia adelante, tomando sus manos. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? ¿No tengo derecho a decidir si vale la pena luchar por esto? Alejandro cerró los ojos, luchando contra el impulso de llevarla a sus brazos y prometerle que todo estaría bien. Pero había pasado toda la tarde investigando lo que los medios podían hacer, recordando lo que le había pasado a otras mujeres que habían tenido relaciones públicas con hombres poderosos. Isabela era demasiado pura, demasiado buena para sobrevivir a esa clase de exposición. Isabela, dijo con voz ronca, la amo demasiado para destruirla. Las palabras flotaron entre ellos como una sentencia de muerte. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había esperado muchas cosas de esta conversación, pero no esto. No que él la amara tanto que estuviera dispuesto a lastimarla para protegerla. No puedes tomar esa decisión por mí, susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No puedes amarme y abandonarme al mismo tiempo. Alejandro se inclinó hacia adelante, limpiando suavemente sus lágrimas con sus pulgares. Era la primera vez que la tocaba desde que había llegado, y el contacto casi destruyó su resolución. «Hay algo más», murmuró. «Algo que no le he dicho sobre mi pasado». Isabela esperó, temiendo lo que estaba por escuchar. Hace años hubo otra mujer, Vanessa. Pensé que la amaba, que íbamos a casarnos, pero ella me traicionó de la manera más cruel imaginable. Desde entonces, cualquier mujer que ha estado cerca de mí ha sido blanco de sus manipulaciones, de su venganza. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Ella ya está haciendo llamadas, Isabela. Ya está investigando sobre usted, sobre su familia. Vanessa es capaz de cualquier cosa para lastimar a las personas que me importan. Y ahora usted es la persona que más me importa en el mundo. Isabela sintió un escalofrío de miedo recorrer su espina dorsal. ¿Qué clase de cosas podría hacer? Alejandro vaciló, luego decidió que ella merecía saber la verdad completa. Podría inventar escándalos sobre usted o su familia. Podría hacer que pierda su trabajo, podría hacer que le pase algo a usted o a las personas que ama. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela procesó las palabras, entendiendo finalmente la magnitud de lo que estar con Alejandro realmente significaba. No se trataba solo de diferencias de clase social o atención mediática, se trataba de peligro real. Entonces, esto es un adiós, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Alejandro cerró los ojos, luchando contra cada instinto que le gritaba que la tomara en sus brazos y huyeran juntos lejos de todo esto. Es lo único que puedo hacer para protegerla. ¿Y si no quiero que me protejas? ¿Y si prefiero enfrentar todo eso contigo que vivir sin ti? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. Vio en los ojos de Isabela la misma determinación que había admirado desde el primer día, la misma valentía que la había hecho regresar a enseñar en su barrio natal, en lugar de buscar una vida más fácil. Pero también vio la inocencia que no entendía completamente de qué era capaz la gente cuando había poder y dinero en juego. Y esa inocencia era exactamente lo que necesitaba proteger. Isabela, dijo poniéndose de pie, si realmente me ama, si confía en mí, entonces confíe en esta decisión. Un día entenderá que era lo correcto. Se inclinó y besó su frente suavemente. Un beso que sabía a despedida y a amor y a corazón roto. La voy a amar por el resto de mi vida, murmuró contra su piel. Pero la amo demasiado para quedarme. Isabela lo observó alejarse, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Quería correr tras él, gritarle que estaba cometiendo un error, que el amor valía cualquier riesgo. Pero algo en la determinación de sus pasos, en la rigidez de sus hombros, le dijo que su decisión era final. Se quedó sentada en el café mucho tiempo después de que él se fuera, llorando no solo por lo que había perdido, sino por lo que nunca tendría la oportunidad de ser.
El amor que había florecido entre ellos había sido real, puro, transformador. Pero a veces, el amor verdadero significaba dejar ir. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo normal, ajena al hecho de que dos corazones acababan de romperse en el nombre del amor más puro que cualquiera de los dos había conocido jamás. Y en algún lugar de Polanco, Alejandro Mendoza se sentaba en su oficina vacía mirando las luces de la ciudad y preguntándose si había cometido el mayor error de su vida, o si había hecho lo único correcto que había hecho en años. El sacrificio del amor verdadero era, después de todo, la prueba más cruel del amor mismo. Estoy parado. Tengo gente, tengo gente. Aguanta, aguanta. ¡A la verga! ¡Son dos! No mames, mamón, ¿dónde Bajé estás? a uno. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Se quedó en Aguanta, nada, se quedó en aguanta. nada. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. De su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey. Chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va a güey. abrir. Súbete al carro a recuperarte eso solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay uno, aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Está corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, no sé ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. Vas a de ver. Aquí está ese güey, por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Me tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está traigo arriba de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí. Ahí viene para acá. Puta madre, construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. Ah, vámonos en en el carro, en el Súbete. carro. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos. Vámonos a la verga. Oh, sí, pinches perros. Pasa a ver si puedes pasar al lado de ellos para balasearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues está bien. Si me quedo nos van a potear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza más. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, güey. Acá hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, acá hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para poner unos escudos. Ahí vienen esos güeyes, ¿eh? No me digas. ¿Dónde están? Vente. Aquí están.
¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Puta para madre. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza, una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Con... Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, hombre, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?